Bienvenidos a una nueva inmersión. Una nueva. Sí, prepárense para una historia fascinante, una Ah. que nos lleva al mundo de la sanación alternativa, el autodescubrimiento, y quizás un toque de magia. Magia, dices, eso despierta mi curiosidad. Nuestra fuente para esta inmersión son fragmentos de un documento titulado El aprendiz de brujo. Interesante. Déjenme decirles, el título no decepciona. Ya veo. Es una historia llena de misterio. Y creo que nos llevará a algunas reflexiones muy interesantes. Mítica, ¿de qué trata la historia? La historia se centra en Tomás. Sí, un joven aparentemente común que un día decide asistir a un seminario sobre esoterismo. Esoterismo. Exacto. Un tipo de conocimiento que se considera reservado para unos pocos, Entiendo. a menudo relacionado con prácticas místicas o espirituales. Ah. Lo que empieza como simple curiosidad, lo catapulta a un mundo completamente nuevo. Un seminario sobre esoterismo suena como el comienzo de una aventura inesperada. Sin duda. ¿Y qué encuentra Tomás en este nuevo mundo? En ese seminario, Tomás conoce a Romualdo y Flavia. Romualdo y Flavia. Sí, una pareja peculiar por decirlo menos. Imagínate, su aspecto no es convencional Ya. y su conocimiento de métodos de sanación es amplio, abarcando desde técnicas ancestrales hasta prácticas que rozan lo inexplicable. Ya veo. Una pareja de mentores enigmáticos Exactamente. que guían a Tomás hacia lo desconocido. Sí, ¿Podrías contarme un poco más sobre los métodos de sanación que practicaban? claro. Uno de sus primeros métodos que Tomás presencia es un ritual. Un ritual. Sí, para eliminar verrugas utilizando escaramujos. ¿Escaramujos? O sea, los frutos de la rosa. Interesante. Lo curioso es que este ritual solo funciona si lo realizas para otra persona, Ah, nunca para ti mismo. un ritual con escaramujos. Me pregunto si la elección de este elemento tiene un significado más allá de lo puramente práctico. Es una buena pregunta. Y funcionó. Sí. La verruga de Tomás desapareció. Vaya, Esto marcó el inicio de un nuevo capítulo de su vida, entiendo. bajo la tutela de Romualdo y Flavia. Tomás comienza a aprender diversas técnicas de sanación, ¿Cuáles? desde el uso del péndulo para alinear los chakras, Los chakras. esos centros de energía en nuestro cuerpo, Sí. hasta la mediumnidad. La capacidad de comunicarse con espíritus. Exacto, es una transformación total. Es fascinante cómo un encuentro casual puede despertar habilidades latentes y cambiar el rumbo de una vida. Totalmente. Y lo que más me intriga es este principio de no poder usar los poderes de sanación en uno mismo. Interesante. Tomás se convierte en un experto sanando a otros, Ajá. pero siempre con esa limitación. Ya veo. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Es un fallo en el sistema o hay algo más profundo en juego? Es una pregunta que me deja pensando. ¿Acaso la verdadera maestría reside en la capacidad de ayudar a otros antes que a uno mismo? Es una posibilidad. Mm. Y esta pregunta cobra aún más relevancia cuando nos enteramos de la situación actual de Tomás. ¿Qué le ocurre? Años después de su aprendizaje, se enfrenta a una enfermedad terminal. Una enfermedad que, según las reglas que aprendió, no puede curar por sí mismo. ¡Qué giro tan trágico! Entonces, este joven que ha dedicado su vida a sanar a otros, ¿se ve ahora impotente ante su propio destino? Precisamente. Aquí es donde la historia nos confronta con una serie de preguntas Entiendo. sobre la naturaleza de la sanación, Ajá. el altruismo y quizás el precio del conocimiento. Interesante. Es una paradoja, ¿no? El aprendiz de brujo capaz de aliviar el sufrimiento ajeno, pero incapaz de sanarse a sí mismo. Es verdad. Me pregunto si esta limitación no será en realidad una prueba, una forma de aprendizaje superior. Es una perspectiva interesante. El documento menciona que Tomás nunca se jactó de sus habilidades, ni las usó para beneficio propio. Siempre se dedicó a ayudar a quienes lo necesitaban, siguiendo las reglas que le enseñaron. Entiendo. Y ahora se enfrenta a este dilema, Sí, esta prueba final. quizá la clave esté en la intención, en la pureza del corazón. El documento habla del amor como motor de la sanación. Sí, Un amor desinteresado que se entrega sin esperar nada a cambio. entiendo. Es como si la restricción de curarse a sí mismo fuese una forma de trascender el ego, Ajá. de poner el bienestar del otro por encima del propio. Exacto. Y eso me lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la sanación. ¿Se trata solo de curar el cuerpo físico o hay algo más profundo? Buena pregunta. Tomás aprendió mucho más que simples técnicas. Ah, sí. Aprendió sobre control mental, Yeah. sobre la conexión entre mente y cuerpo, Ajá. sobre la importancia de ayudar a los demás. Interesante.
Quizá esa sabiduría, esa transformación interna, es la verdadera sanación. Una sanación del alma, podríamos decir. Exactamente. Una que trasciende las limitaciones físicas. Sí. Y esta historia nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Dónde reside el verdadero poder? ¿En la capacidad de controlar nuestro destino o en la aceptación de un camino que no siempre comprendemos? Es una pregunta compleja, sin una respuesta fácil. Y creo que ahí reside la belleza de esta historia. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias, a cuestionar lo que creemos saber sobre la sanación, el altruismo y el significado de la vida misma. Es cierto, la historia de Tomás, aunque breve, nos deja con una profunda sensación de misterio. Sí, y nos invita a la reflexión. Totalmente. Y lo que más me fascina es que a pesar de su aparente simplicidad, el relato abre la puerta a un mundo de posibilidades. ¿De verdad? Nos hace preguntarnos si realmente hay fuerzas que desconocemos, Sí. si existen otras formas de sanación, otras realidades más allá de lo que podemos percibir. Sin duda. Y es interesante cómo la historia nos presenta la magia, no como algo fantasioso o extravagante, sino como una práctica con reglas, con límites, con un código ético. Es verdad. La magia blanca, en este caso, se presenta como una herramienta de ayuda, de sanación, Sí. pero siempre ligada a la intención y al desinterés. Exacto. No se trata de poderes sobrenaturales sin control, Claro. sino de una disciplina, de un camino de aprendizaje y autoconocimiento. Y es ahí donde reside la verdadera magia, creo yo. Totalmente. En esa búsqueda interna, en esa conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es una perspectiva muy interesante. Y creo que es ahí donde reside la verdadera enseñanza de esta historia. Sí. No se trata solo de la sanación física, sino de una sanación más profunda. Una transformación del ser que nos conecta con nuestra esencia, con nuestro propósito en la vida. Y quizás en esa transformación, en ese acto de entrega y servicio a los demás, encontramos la verdadera cura, la verdadera liberación. Es una posibilidad que nos deja la historia. Una posibilidad que invita a la introspección, a la búsqueda de respuestas dentro de nosotros mismos. Pues ahí lo tienen. La historia de Tomás, el aprendiz de brujo. Aprendiz de brujo. Nos deja con más preguntas que respuestas, pero creo que esa es la belleza de este tipo de relatos. Sin duda. Nos invitan a explorar, a cuestionar, A cuestionar. a adentrarnos en lo desconocido. Y a lo mejor en ese viaje descubrimos algo nuevo, algo que nos transforma, algo que nos sana. Exacto. Y ahora la pregunta que dejo en el aire para ustedes. ¿Qué opinan de esta regla de no poder sanarse a sí mismo? ¿Es una limitación o un testimonio de un propósito superior? Los invito a reflexionar sobre ello, a explorar más sobre las prácticas y conceptos que hemos tocado en esta inmersión, como el uso del péndulo, la alineación de los chakras o la filosofía de la sanación desinteresada. Quién sabe, quizás en esa búsqueda encuentren su propia magia. Hasta la próxima, y que la magia los acompañe.